¿Qué tal? Bueno, voy a estar analizando la carta astrológica correspondiente a un hecho ocurrido durante el gobierno de la Revolución Argentina, que consistió en una dictadura o gobierno dictatorial que gobernó Argentina a partir del año 1966. Se conoce como la masacre de Trelew. Ocurrió el día 22 de agosto de 1972. Bueno, esto consistió en una fuga en el penal de la base Almirante Saar en Trelew. Fue el asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones políticas, en su mayoría eran de izquierda, y habían protagonizado un intento de fuga 7 días antes del penal de Rawson. Bueno, murieron en total 16 personas asesinadas por las Fuerzas Armadas de aquel momento, que dependían de el gobierno, que estaba encabezado por la NUCE, y hubo 3 sobrevivientes que luego fueron asesinados durante la dictadura militar de Videla en el año 76. Fueron asesinados, otros fueron desaparecidos. Bueno, estos eran organizaciones guerrilleras que empezaron a cobrar peso sobre el final de la Revolución Argentina. Se oponían a ese gobierno dictatorial. En ese momento estaba encabezado por la NUCE y estaban inspiradas en la Revolución Cubana. El día 15 de agosto se realizó una fuga del penal de Rawson que tuvo como saldo que solo 6 de los principales dirigentes de esas organizaciones pudieron fugarse. En total eran aproximadamente 110 presos políticos que estaban en el penal de Rawson, y se pudieron fugar 6 de ellos, que eran los principales dirigentes de las organizaciones guerrilleras, los cuales pudieron escapar en un vehículo del penal y llegaron hasta el aeropuerto de Trelew, donde abordaron un avión que los trasladó hasta Chile. Bueno, escaparon hacia la ciudad de Puerto Montt y después fueron hacia Santiago de Chile para luego trasladarse hacia Cuba, hacia la ciudad de La Habana, y el resto de los guerrilleros no lograron fugarse y 19 de ellos quedaron en el aeropuerto. No se hicieron presente el resto de vehículos que debían trasladar a los presos hacia el aeropuerto. Pero bueno, un grupo de 19 reclusos logró llegar por sus propios medios al aeropuerto, pero ya había despegado la aeronave rumbo a Chile, donde gobernaba el presidente socialista Salvador Allende. Bueno, no pudieron abordar ese avión, entonces quedaron en el aeropuerto. Entonces ahí son recapturados
por los efectivos militares de la Armada que tenían la zona rodeada. Y bueno, se llevó a los prisioneros recapturados dentro de una unidad de transporte hacia la base aeronaval Almirante Saar, que es una dependencia militar. Bueno, estas personas pedían ser trasladadas nuevamente hacia la cárcel de Rawson, pero se les negó ese pedido. Y bueno, en contrapartida, como dije antes, hubo éxito parcial por parte de los 6 máximos jefes guerrilleros que lograron un salvoconducto para viajar hacia Cuba desde Chile, y esto mantuvo a la dictadura en una situación muy tensa, porque fue entendido como una derrota de ese gobierno militar, y como contrapartida se dijo que habría una represalia muy dura en forma de escarmiento para con los demás protagonistas de la fuga que no pudieron lograr el cometido de escaparse. Bueno, el gobierno militar de la NUCE presionó al gobierno chileno para que deportara a las personas que se habían fugado, y mientras tanto toda la zona en cuestión estaba ocupada por fuerzas militares. Hubo mucho hermetismo, y el 22 de agosto a las 3:30 de la mañana los detenidos son trasladados de sus celdas y, según los testimonios de los 3 sobrevivientes, fueron ametrallados y fallecieron la mayoría en el acto. Esto es lo que dice la versión oficial, o todo lo que se cuenta, o lo que dice la crónica de aquel momento. Se prohibió mediante una ley la difusión de información. Después esto se investigó mucho tiempo después, y en el año 2012 el Tribunal Oral Federal condenó a prisión perpetua a los encargados de este operativo, y calificó los delitos como de lesa humanidad. Bueno, es muy confuso igual el relato, pero básicamente es un fusilamiento a los presos políticos que intentaron fugarse del penal de Rawson. Esto constituyó un precedente para lo que fueron después los métodos del terrorismo de Estado a partir de 1976. Bueno, vemos que en la carta astrológica se ven diferentes aspectos tensos. Yo voy a estar analizando los más importantes para tratar de averiguar qué fue esto que pasó, en qué consistió, porque la verdad es que leyendo tanto diarios y artículos periodísticos es como que hay versiones cruzadas. Se dice que es un asesinato en masa de militantes, guerrilleros, tanto del ERP como de montoneros, por parte de las Fuerzas Armadas. En aquel momento las Fuerzas Armadas dependían del gobierno de la NUCE, y esto se daba en el marco de la autodenominada Revolución Argentina, que gobernó durante 7 años. Bueno, vemos que el ascendente se ubica en el signo de Géminis. Ya de por sí el ascendente en esa posición nos indica que hay algo que se difunde de manera poco clara. El ascendente nos indica
la realidad de las cosas, de cómo se ven, más allá de cómo son, o sea, cómo es vista la situación en general. Es un episodio muy confuso y ya el signo de Géminis en la posición del ascendente indica que hay diferentes versiones. Después vemos que el Sol se ubica en el signo de Leo. El Sol se ubica en el signo de Leo, en la casa 3. Es un Sol de fuego que está muy cerca de Virgo. Está en Leo, pero está muy cerca de pasar a Virgo. Está casi en la cúspide, pero por muy pocos grados está en el signo de Leo y está conjunto a Marte, que Marte sí está en el signo de Virgo. Bueno, ya el Sol en esta posición, en Leo, es un Sol de fuego, en casa 3 nos habla de cómo es la situación en sí para ese momento, ¿no? En ese sitio, y está conjunto al planeta Marte. El Sol conjunto a Marte ya nos habla de una situación que tiene que ver con algo que se relaciona con algún tipo de fuerza de seguridad o fuerza de choque, o está involucrado alguna fuerza policial, fuerza parapolicial, hay militares. Bueno, claramente tiene que ver con cómo se dieron los hechos. Vemos que está todo situado en casa 3 y está recibiendo aspectos de cuadratura. Bueno, tuve que cortar durante varias horas la interpretación, ahora la estoy retomando porque la carta tiene una exigencia energética que es de una magnitud impresionante. Nunca vi una cosa como esta, es una cosa terrible. Voy a tratar de analizar ahora los aspectos, que era lo que estaba tratando de hacer hace un rato. Es de una exigencia máxima esto, es impresionante, no se dijo absolutamente nada de lo que realmente pasó, se difundió información al respecto que está completamente distorsionada. O sea, esto es una distorsión absoluta y total de, de los hechos, de lo que pasó, pero de lo que estaba pasando en el país, al parecer, para este momento, para el año 72. Esto es agosto del 72, es el interior del país, es Chubut, que es una provincia del sur. Y bueno, al parecer, como dije, había un tema con las guerrillas, pero da la sensación de que no son las cosas como las informaban en aquel momento. No es como se dijo, no tiene nada que ver la información que se dio. La versión oficial dice que es una fuga de presos que escaparon del penal, intentaron escapar del penal y bueno, son abordados por las fuerzas militares, los retornan a otro penal y ahí los ejecutan unos días más tarde. Bueno, como dije, el Sol estaba conjunto a Marte en la casa 3 y estaba mal aspectado por Neptuno en casa 6 en Sagitario. Neptuno está haciendo una cuadratura en casa 6 en el signo de Sagitario. Es un Neptuno de fuego y ya la cuadratura indica que hay un aspecto muy tenso entre esas dos partes. Pero bueno, o sea, Neptuno es un planeta muy alejado del sistema solar y tiene un buen aspecto de Plutón. O sea que Plutón le hace un buen aspecto a Neptuno en casa 3 y Neptuno está en casa 6, entonces le hace cuadratura tanto al Sol como a Marte, que están conjuntos. Marte está en Virgo y el Sol está en Leo, o sea que es un Sol que es protagónico, es el principal elemento del que se habla. Puede llegar a tener que ver con estas víctimas, que son estas personas a las que se las tenía encarceladas y se decía que eran terroristas, pero que eran un grupo de personas que se conocían claramente, o sea, eran militantes tanto de LER como de Montoneros,
No se especifica si eran, lo más probable es que no sean de Chubut, estas personas muy probablemente hayan sido de la ciudad de Buenos Aires o de las afueras de Buenos Aires. El Marte conjunto quiere decir que está involucrada las fuerzas de seguridad, el ejército, las fuerzas armadas, están en distintos signos. Entonces, el hecho de que Marte esté en Virgo indica que hay una planificación en el accionar de ese Marte. Marte es el planeta de la acción, se relaciona con Aries, tiene un accionar rápido, a veces violento. Si está ubicado en Virgo no se siente mal y está centrado en todo lo que tiene que ver con los detalles, la rigurosidad, minuciosidad, o sea que esto claramente está perpetrado y planificado. No se sabe si se decidió en el momento, lo más probable es que ya haya habido un plan de acción por parte de las fuerzas de seguridad en ese caso, que se podía cumplir o no dependiendo de cómo se vaya dando los hechos. Bueno, como dije, hubo parte de estas personas, de las personas que estaban encarceladas, que pudieron huir y fueron hacia Chile y después de ahí viajaron hacia La Habana, en Cuba. Entonces da la sensación de que eso era una posibilidad, que se podían fugar. Y bueno, dependiendo del éxito de esa fuga, era el plan que tenían elaborado, que lo iban a llevar adelante. Neptuno les está haciendo cuadratura, tanto a Marte como al Sol, pero están en diferentes signos. Entonces, Neptuno, cuando está mal aspectado, por lo general tiende como al exceso, hay como un exceso. La carta tiene un caudal energético muy fuerte y bueno, muy probablemente haya habido algún consumo de sustancias, de estupefacientes, pero que se da a una escala muy importante. O sea, hay como un consumo de alguna sustancia, no sé si podría llegar a ser alcohol, pero también es muy probable que haya sido algún tipo de estupefaciente muy fuerte y eso atañe tanto a la parte agresora como a la parte que es víctima, ¿no? Parece que hay consumo de sustancias, parece que es como algo que está organizado. Bueno, se decía que estas personas estaban presas en un lugar que es una dependencia estatal, estaban alojados en este lugar, que es la base aeronaval Almirante Sar. Bueno, estaban alojados ahí y parece que no es todo tan sencillo como se decía. Da la sensación de que hay una complicidad, ¿no? Y se les permite, ¿no? El consumo de estupefacientes, de diferentes sustancias. Y por otro lado, vemos que también se ubica Plutón en la misma casa 3, que es la casa de la comunicación. La casa 3 es la casa de Géminis, o sea que está rodeado de elementos que invocan a la comunicación, se relaciona con la comunicación, con el aparato de comunicación, pero vemos que Plutón recibe una cuadratura de Júpiter, que está ubicado en casa 7, en el signo de Sagitario. Júpiter en el signo de Sagitario nos habla de lo que puede llegar a ser algo que tiene repercusión fuera de lo que es el territorio nacional, fuera de lo que es Argentina. Claramente hay una comunicación que va por fuera de lo que es la comunicación a nivel local, al parecer. Da la sensación de que todo esto se difunde como si fuese un show, ¿no? Para alguna televisión exterior o alguna radiodifusión exterior. Pareciera que esto es como que algo que se está dando a nivel local y que parece que incluye consumo de algún tipo de estupefacientes, o puede ser que estas personas estén por algún estupefaciente muy fuerte que se haya que hayan consumido algún tipo de sustancia que fue provista, se les dio algún tipo de sustancia muy fuerte, pareciera. Entonces es como que todo es un plan de muerte que parece
que se difunde, ¿no? O sea que no es que queda todo oculto, pero parece que se dice una cosa, pero es algo como muy segmentado, muy limitado, no es que son muchas las personas que se enteran de lo que realmente pasó, pero pareciera que es todo como algo orquestado y organizado, ¿no? Como para difundir esto fuera de Argentina y tienen que ver intereses, ¿no? Muy importantes, muy fuertes por fuera de lo que es Argentina. Esto es un hecho que tiene características como muy sangrientas, parece. O sea, que es una situación de mucha desmesura, de mucho descontrol, parece que, porque actúa Júpiter y le hace una cuadratura a Plutón. Plutón está en casa 3 que es el signo de la comunicación, pero está en la casa 3 que es la casa de Géminis, de la comunicación, que es una casa de aire, pero a su vez está en un signo de aire que es Libra, y es como que actúa impulsado por una idea de equilibrio, ¿no? Es como que hay que hacer esto para equilibrar, porque da la sensación de que hay algo que se descontroló por completo y hay un grupo de gente que actúa de una manera de como si fuese una única persona, porque claramente parece que se repartió esto, que no sé si pudo haber sido alguna sustancia muy fuerte. En la década de los 70 hubo problemas con este tema, con los estupefacientes, como que hubo un descontrol en su momento, en la década del 80 también, y bueno, después hubo problemas a nivel social, producto de esto, se llega a un nivel de descontrol muchas veces, entonces la gente empieza a actuar de manera muy extraña, entonces se recurre a soluciones que muchas veces son extremas, ¿no? Y bueno, vemos que es un problema muy grave para el gobierno argentino, que 6 personas hayan logrado salirse del penal donde estaban alojados y incluso pueden hacerse de un vehículo y subirse a un avión, irse a Chile e irse a Cuba como si nada. Y estamos hablando de que es un estado represivo, de una dictadura, o sea que llegan a hacer una cosa como esa y prácticamente es como un acto, o sea, es como que se sacan de encima todas las otras personas que tenían de la organización, que eran como 100 personas, y estas otras personas que son los líderes de la organización logran salirse y dejar a todo el resto en banda, en manos de las fuerzas militares. Por otro lado, como dije, vemos que ese Plutón que está ubicado en casa 3, que es el elemento que invoca a la limpieza, a la purificación, la destrucción, ¿no? Y trae aparejado el elemento muerte, porque esta es una carta en donde el concepto de muerte es importante porque es una masacre, es una matanza de civiles por parte de las fuerzas del Estado. Vemos que le hace una cuadratura a Júpiter. Entonces es como que tensiona, ¿no? Con ese elemento benéfico que invoca a lo que es los viajes largos, ¿no? Que tienen que ver con la fuga, ¿no? Que se van a un lugar muy lejano. Primero se van a Chile y después se van a, a Cuba. Y parece que eso complica mucho los planes y se decide encarar esta matanza, pero se lo hace con fines o sea, con métodos muy sangrientos al parecer. No es lo que se dijo, de un fusilamiento y punto. Las víctimas, las personas que sobrevivieron, pareciera que están completamente involucradas con esto y entonces suscriben, ¿no? A este discurso oficial que dice que se llevaron a las personas directamente del lugar en donde estaban y que las fusilaron. Pareciera que esto no fue así, parece que hubo más condimentos en cuanto a este tema. Y bueno, vemos que por otro lado la Luna le hace un trígono a ese Plutón que está ubicado en Libra, en la casa 3, que comunica mucho, comunica el tema de la masacre, ¿no? Es como que parecía que lo informa como que si fuese algo bueno, ¿no? Cuando dice, no, esto se hace con la finalidad
de que se logre como una pacificación a nivel nacional para lograr estabilidad, para que el gobierno sea más estable, para que pueda lograr sus planes, para que no sea desestabilizado. Entonces se comunica, ¿no?, la noticia y se le informa como algo positivo. El tema es que pareciera que esto no cae del todo bien y no cierra el discurso, pero hay un elemento sensible que parece que está de acuerdo con esto. Es como que hay una receptividad muy alta, pareciera que había como cierto descontrol para esta época, que ya son los momentos finales de lo que fue la Revolución Argentina. La Revolución Argentina es muy exitosa en términos económicos si se analiza los resultados, ¿no?, de crecimiento, en cuanto a números. Había un bienestar, claramente, si bien se había pensado con fines de perpetrarse en el poder y que sea un sistema de gobierno permanente. Llama la atención cómo termina, ¿no?, cómo se corta de cuajo y, y tiene que llamar a elecciones de manera casi inesperada, y termina llamando a elecciones y se cae ese gobierno que era como muy pretencioso, ¿no? Y parece que termina siendo víctima de ese mismo sistema que era como muy permisivo y permitía mucho crecimiento, y, y había una mejora en, en la calidad de vida, que también fue muy importante, pero era un gobierno dictatorial, entonces no tenía suficiente aceptación y había personas que se oponían, pero se oponían desde un punto de vista más idealista. O sea, eran personas idealistas que se oponían al sistema de gobierno dictatorial. Eso igual es la opinión que doy en base a las estadísticas que difundía este gobierno. Puede no ser cierto, pero sí es verdad que esta época se la reconoce como que es exitosa en términos económicos para Argentina. Se hicieron obras, o sea, se hicieron muchas cosas. Pareciera que fue una época de crecimiento, pero da la sensación de que era una dictadura en cierto modo exitosa, pero había protestas, ¿no? Porque cada tanto había descontroles, aparecía algún desequilibrio, ¿no?, que era muy importante, muy grande, que puede pasar con estos sistemas de gobierno. Entonces aparecen las quejas porque se sale de cauce una situación, se descontrola, ¿no? Es como que empiezan a haber como fugas, ¿no? O sea, en este caso fugas de personas, pero es como que el plan de gobierno, cuando es muy elaborado, puede contener errores, porque, o sea, son esquemas que se complican mucho cuando aparece el error, ¿no? Entonces da la sensación de que cada vez que había algún inconveniente era una protesta impresionante, y ya llegó un punto que no daba abasto como para hacerle frente a esos reclamos. Entonces se iba desgastando este gobierno de la Revolución Argentina, hasta que en un momento parece que los principales líderes se cansan y llaman a elecciones. Entonces eso trae aparejado una restricción muy grande, porque es similar a lo que pasó en el caso de Hipólito Yrigoyen cuando cae y viene la década infame. Bueno, esto se suponía que era un sistema permanente, y una vez que cae es como que entra en descomposición esto, que era un plan muy elaborado, muy armado, y pasa a ser democrático. Y además viene en simultáneo con el regreso de Perón a Argentina, que vuelve en 1973, después de que Cámpora gana las elecciones por el Partido Justicialista. Y bueno, aparecen muchos problemas económicos a posterior de esto, que en este momento no eran tan importantes los problemas económicos. Vemos ahí que pasa esto, pareciera que se descontrola el tema de consumo de drogas en un momento. Hay mucho crecimiento económico, mucha estabilidad financiera,
y empieza a aparecer este elemento son los estupefacientes que se descontrola y que empiezan a causar efectos en las personas. Pareciera que acá está involucrado claramente ese tema. Se vio también en la década del 70. Hay como una suerte de show montado, ¿no? Para mostrar cierta autoridad del gobierno. Y se espera que esto sea como bien recibido. El tema es que al parecer no se había dado en matanzas de este estilo. O sea, esto fue una masacre. Y parece que es como que a esta gente no le quedó otra alternativa porque estas personas habían quedado como irrecuperables. Y pareciera que no solamente fallecen personas vinculadas a montoneros y RP, lo que ellos llaman extremistas, parece que hay personas de las Fuerzas Armadas que también fallecen, que parece que es una matanza muy grande esto. No es que únicamente murieron 10 personas, 19 personas como dijeron, sino que son muchos más las personas que mueren acá. No se dice qué pasó porque aparte hablan de que son 110 personas presas, pero no se dice qué pasó con el resto, y se dice que hay 19 personas muertas y 6 que logran escapar, que son los líderes de la guerrilla. Entonces es confuso y vemos que Saturno, que está ubicado en la casa 1 en Géminis, tiene una actitud de comunicar y es como que aborda la noticia, pero lo hace de manera un poco desordenada y no específica. Es como que no focaliza en un único aspecto, sino es ambiguo el abordaje, pero da la sensación de que esto es planificado. Es como que, bueno, tiene que haber dos opciones para comunicar esto, pero tiene que haber dos opciones para accionar, ¿no? Hay dos posiciones y se evalúa en cada caso cómo actuar, porque Saturno nos habla de la planificación, de las cosas que se hacen de manera consciente, y hay un procedimiento a seguir. Y por otro lado vemos que le hace trígono a Urano, que está en la casa 4 en Libra, que también es un signo de aire, o sea que es un trígono de aire entre Saturno y Urano. Saturno en Géminis no se siente del todo bien porque es un signo de aire, Saturno es de tierra, se siente más cómodo en signos de tierra, no está cómodo en la casa 1 tampoco, así que es como un Saturno un poco errático, es como que comunica de manera un poco inespecífica, y Urano en la casa 4 en signo de aire no se siente tan mal, está mejor ubicado. Pero la casa 4 tiene que ver con todo lo que es aspectos locales, está rodeado de elementos lunares, tiene que ver con el signo de Cáncer, remite al hogar, a lo que tiene que ver con la luna, a situaciones domésticas de orden local, de mantenerse en un lugar que tiene que ver con lo propio, pero Urano es el signo que trae la variación, o sea que vendría a ser como una oveja negra en ese lugar, y es muy probable de lo que dije antes, que estas personas no sean oriundas de esa provincia, que se las haya llevado de algún otro lugar, de centros urbanos, y estaban presas por alguna razón. El signo de Libra también nos habla de una idea de armonía, de comunicación, pero bueno, Urano también es de aire, de alguna forma indica que tiene ideas de buscar la armonía y la paz, pero son ideas demasiado desordenadas las de Urano. Entonces es como que no puede buscar la paz en ningún lugar, lo va a conseguir porque está directamente, es como que tiene la cabeza completamente fuera de foco, y no puede puntualizar en nada específico. Así que vemos ese aspecto de trígono entre la casa 1 y la 4, y es un aspecto de fluidez energética, pero de dos planetas que están como mal ubicados, no están ubicados en un lugar en donde se sienten cómodos, o sea, no están en su lugar,
y Saturno no sabe bien cómo actuar, pero sí le hace un buen aspecto a Urano. Entonces en ese caso lo que hay que analizar es el aspecto de los planetas, la característica de los planetas y la idea que tienen, que en ese caso es una idea de fluidez energética. O sea, es como un Saturno que quiere cambiar la rutina y un Urano que quiere llevar a la práctica sus ideas que son demasiado desmesuradas y son como ideas locas, ¿no? Y que las quiere llevar y planificar y hacer como las tiene planificado. Elabora una planificación, pero es algo totalmente desquiciado, ¿no? Y aparece el elemento de comunicación muy presente y que es bien recibido por ese elemento lunar, que es como el receptor, ¿no? de todo esto y que le parece bien. Por otro lado, como dije, está Júpiter, que recibe aspecto negativo de Plutón. Entonces estamos hablando de que esto trae aparejado como una restricción muy grande desde otro poder que viene desde fuera, que tiene que ver con el extranjero y que involucra al signo de Sagitario en casa 7 y tiene que ver con aspectos de la justicia. Entonces es como que le dice, no es el camino a asesinar gente de ninguna manera, esto no está bien, no se puede asesinar gente como si fuese un show y mostrarlo y mostrárselo a la gente y esperar que esto sea bien recibido por las personas. Hay como una desmesura completa, ya es como un régimen militar que es como que se pasó de rosca completamente y incurrió en excesos y es como que venía haciendo las cosas bien, pero Argentina igual de todas maneras no es que tenía una historia de dictadura, o sea, hubo dictaduras, estuvo la dictadura de la década infame, que no fue exitosa de ninguna manera, porque después cuando llega el peronismo reactiva la economía y todo lo otro que queda como un mal recuerdo, ¿no? Porque se produce una recesión muy importante, hay una pérdida de recursos, o sea que no es una dictadura exitosa. Pero después se producen otras dictaduras y la verdad es que se alternan con gobiernos democráticos, entonces el tiempo que tiene Argentina de dictadura no es mucho y entonces es como que no está tan aceitado el mecanismo para gobiernos de este estilo. Entonces lleva al fracaso, claramente, por más que venía haciendo las cosas de manera ordenada, parece, y había quejas, pero eran como focos muy puntuales de conflicto. Acá comete un error fatal esta dictadura de la Revolución Argentina y es como que es una patinada completa y informan un hecho trágico que es terrible y que la sociedad de ninguna manera acepta que esto sea de esta manera y recibe una reprobación muy importante. La sociedad reprueba esto, claramente, no le parece bien, pero bueno, o sea, hay una falta de criterio, es como que pierde el foco, o sea, como que se desvía completamente del camino y pasa a estar completamente descolocado, ¿no? El accionar de esta dictadura y eso termina como marcando su destino final, termina siendo la salida del poder, o sea, que esto, que era una cosa muy grandilocuente y muy con muchas intenciones de permanecer en el poder y, y de ser un régimen de gobierno permanente, se cae estrepitosamente, es como que se cae como un piano este gobierno que venía haciendo las cosas de manera muy ordenada y es como un golpe en seco. O sea, la masacre de Trelew es como algo en donde la sociedad dice, no, basta, hasta acá llegamos, no se puede seguir con este sistema, no importa si hay logros en cuanto a temas económicos, la revolución argentina parece ser exitosa en cuanto a lo que es el bienestar, ¿no? de las personas. Hay una cosa benéfica que se puede ver, que parece que todo va bien, pero por debajo de todo eso, que es algo que está oculto y tapado, no se están haciendo bien las cosas, no hay un buen criterio
y empieza a aparecer esto que es como personas que ya no se sabe el paradero, pero también hay gente que estaba presa de esta dictadura que logra escaparse, entonces también hay como una ineficiencia, ¿no? Para controlar eso y se filtran datos, entonces termina siendo todo un show hacia el exterior que se termina ventilando y desparramando y se empiezan a conocer detalles, ¿no? De lo que fue esta masacre, que parece que tenía como una cosa muy, muy oscura, ¿no? De tener gente prisionera, pero no se sabe bien por qué estaban ahí, no se entiende de dónde los habían sacado, o sea, de dónde los habían llevado para tenerlos en Chubut, por qué razón estaban ahí. Es como que hay involucrados elementos que tienen que ver con el exceso, ¿no? Con pareciera el consumo de sustancias. Y bueno, vemos que en casa uno también está Venus, ubicado en Cáncer, y también tiene que ver con cómo se está accionando, en este caso, de una manera más sensible. Venus en Cáncer es un Venus que está sensibilizado, que remite a lo que puede llegar a ser una sensación de bienestar o sensación benéfica, de buscar el beneficio. No es tan expansivo como Júpiter, pero también es benéfico y trae el beneficio, y si está ubicado en Cáncer, está con ideas que tienen que ver con lo lunar, con el elemento agua, y parece que está muy sensibilizado y no está de acuerdo con la posición de Urano en casa 4, en el signo de Libra. Parece que ese Venus tiene ideas cancerianas y es como que es el dueño, ¿no? de esa casa 4. O sea, podría llegar a ser como un dueño transitorio, ¿no? De esa casa 4 en donde está ubicado Urano, y es como que se lo quiere sacar de encima, es como que dice, no, o sea, yo soy de acá y la verdad que no me parece para nada lo que está pasando. Entonces es como que también puede ser que realice una denuncia y, y informe, ¿no? Acerca de una situación muy regular que involucra al Estado y que involucra a un montón de gente, porque estamos hablando que son como 100 personas que se relacionan, ¿no? con la política. Como dijeron, son militares de izquierda, por un lado, y integrantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto claramente tiene repercusión internacional. Como es una dictadura, puede ser que las denuncias no se hayan dado hacia adentro de lo que es las autoridades nacionales, o sea, el país. Esto es un sistema de gobierno de país cerrado. La Revolución Argentina prácticamente trajo como consecuencia el cierre de Argentina. Se trabaja hacia adentro, se resuelven los conflictos hacia adentro. Entonces, si se realiza una denuncia, no puede ser una denuncia en contra del accionar del Estado, y hasta este momento ya iban 6 años de este gobierno, entonces ya se podría hablar de cierta burocratización del Estado, los males que podía llegar a tener ese gobierno, los errores, los malos criterios, ya a este punto se vuelven completamente endémicos. Entonces ya la gente advierte que se está ante situaciones que son que rozan la locura y el desquicio, parece. Entonces no hay manera de denunciarlo, pero ya en este caso era algo que no se podía dejar pasar. Parece que también puede llegar a haber ritos satánicos, ¿no? Porque Neptuno está en signo de fuego, está en casa 6, está rodeado de elementos que tienen que ver con lo laboral, con la fuerza laboral, con temas que tienen que ver con una estructura que puede llegar a ser estatal, en ese caso, porque lo más probable es que haya mucha incidencia del Estado en todos los aspectos de la vida social para este momento. Entonces, parece que es un gobierno del que no tenemos mucha precisión de lo que pasó, porque aparte esto ya sucedió hace muchos años, por lo menos más de 50 años hace que terminó la Revolución Argentina,
y se puede decir, bueno, un momento arranca y se opone a lo anterior, que es esta serie de gobiernos radicales que se alternaban con dictaduras y en un inicio puede ser exitoso, pero ya sobre el final se ven como ciertas grietas, ¿no? Y se empieza a filtrar información que es confidencial y que no parece que no es bueno tampoco para la reputación del país, ¿no? Parece que hay ritos satánicos, hay personas que empiezan a desaparecer, ¿no? Y hay asesinatos, no se sabe bien qué es lo que está sucediendo. Entonces es como que de alguna manera ese Venus, que es benéfico para sí mismo, quiere salvaguardarse y ve lo que está pasando como algo completamente distorsionado. Es como que dice, no, esto es de una locura total y no es razonable cómo se está actuando a nivel local, y parece que este Urano lo comunica de manera bastante abierta, ¿no? Hacia adentro de lo que es el territorio local, ¿no? Dentro de lo que es Argentina, parece que lo comunica de manera abierta y parece que está bien, pero ya estamos hablando de pérdida de juicio completa. Entonces, pareciera que empiezan a aparecer aspectos positivos, por ejemplo, entre ese Júpiter que viene del exterior hacia tanto el ejército como, o sea, Fuerzas Armadas, y la situación particular o la situación solar que tiene que ver con el tema principal del que se está hablando. La opinión en el exterior se divide. O sea, es como que hay países que están de acuerdo con esto y otros que no, de ninguna manera, y lo que critican es que esto trae aparejado el elemento muerte, ¿no? Pero hay otros puntos de vista que le parece que esto está bien y probablemente tenga que ver con la polarización que había para este entonces, que estaba dividido el mundo en en dos bloques. Estaba el bloque oriental y o sea, el bloque oriental comunista y el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, que era el bloque capitalista. Y bueno, parece que se dividen las opiniones. Y en este caso, claramente, lo que se busca es el tema de la limpieza. Es como que se dice, no, estas personas son irrecuperables, no se puede hacer nada con ellas, y ya llegó la hora de deshacerse de todo esto y hay que cambiar el gobierno, pero primero hay que deshacerse de todas estas personas. Entonces eso ya funciona como un antecedente de decir, bueno, se justifica el terrorismo de Estado desde lo que son las autoridades más importantes a nivel nacional, y es como que esta gente logra escapar en alguna medida, y es como informan todo esto hacia el exterior, y entonces el gobierno, en un acto desesperado, intenta limitar, ¿no? el accionar. Entonces vemos la cuadratura, por ejemplo, de Plutón con Júpiter, que Plutón está como más encargado de temas de comunicación, pero también tiene mucho que ver con algún aspecto judicial. Parece que en este gobierno o sea, estaba muy involucrado el Poder Judicial también. Pareciera que tienen un control que tiene cierto nivel de eficiencia hacia dentro del territorio, pero intentan comunicar hacia afuera, y parece que lo ven como si fuese un extraterrestre, ¿no? A la NUCE, y es como que no entienden de qué está hablando y les parece completamente desubicado y que no tiene sentido lo que está diciendo. Entonces ya vemos que es lo que dije, aparece el elemento de desmesura, como de distorsión de las ideas. Es como que ya se tienen ideas completamente distorsionadas y se pierde, ¿no? el rumbo, y ya hay como una disociación de la idea que tiene el gobierno con la idea que tienen las personas, pero ya se vuelve mucho más grave cuando empieza a aparecer esta cuestión, ¿no? de los desaparecidos, de masacrar todo un grupo de personas con una finalidad que, por lo visto, según el punto de vista, se divide, y hay otros regímenes que apoyan esto
otros liderazgos a nivel mundial que les parece bien, pero en definitiva es como que le sacan la tarjeta roja, ¿no? O sea, es como que le dicen, no, esto no, de ninguna manera se puede permitir, no está en buena sintonía con políticas mínimas de derechos humanos, no tiene razón de ser, es una desmesura, no se puede aplicar en un país occidental de ninguna manera, pero bueno, también hay que ver cómo está el tema de los recursos, porque vemos que Mercurio está en casa 2, no recibe aspectos, pero está ubicado en Leo y es un Mercurio muy forzado en la casa de Tauro. Tiene que cuidar los recursos y parece como que hay recursos que son muy escasos y que ya no tiene cómo hacerle frente a la escasez de recursos. Es como que se acaban los recursos de un momento a otro y se apela a cualquier estrategia. Y parece que se apelan como a mucho a la oscuridad, ¿no? Parece que se llevan a cabo prácticas, ¿no? Que tienen que ver con ritos satánicos, puede hasta haber canibalismo acá. La verdad que se ve bastante complicado el asunto, es como un régimen que parece como que se agota de un momento a otro y se queda completamente sin recursos y sin ideas, entonces las ideas pasan a ser como muy forzadas y muy extremas, pero parece que como que hay aceptación de parte de algún punto de vista que tiene que ver con alguna cultura muy alejada, ¿no? Pero no son prácticas que sean comunes o sea, de estos lugares, ¿no? Entonces puede ser que tenga que ver el consumo de estupefacientes con esto. Por lo general, cuando no hay control, pasa que se vuelve todo muy caótico, como pasó después, más tarde, también en los 70, y entonces se decide disolver todo por medio de una limpieza, ¿no? O sea, lo que se termina haciendo es una limpieza brutal, o sea, es una limpieza a lo grande, porque vemos la cuadratura entre Plutón y Júpiter y se decide masacrar a todas estas personas para que no hablen, para que no se ventile qué fue lo que pasó. Al parecer es mucho más la cantidad de gente que fallece en este caso, que mandan otra división de las Fuerzas Armadas, como que tiene otra línea discursiva, otra línea de pensamiento, pero que ya es como de cortar con el gobierno, de llamar a elecciones, mandan personal de las Fuerzas Armadas, del ejército, que no tienen que ver con las personas que ya estaban ubicadas en este lugar, y entonces es como que se realiza esa matanza, que es impresionante, y de la que no se informa con exactitud lo que pasó, y es como que se trata de tapar todo y ocultar, pero a nivel general parece que es mucha la basura que hay para tapar abajo de la alfombra y como que esto se termina viendo igual y genera un malestar muy grande social. Es como que es tanta la cantidad de gente que se masacró que pareciera que impacta, ¿no? En las grandes ciudades, es como que se dan cuenta que acá pasó algo muy grosso, muy grande a nivel energético. Se trabajó con energía, se trabajó muy mal y parece que es como que lo quisieron encubrir y tapar y esto termina siendo lo que da por finalizada lo que fue todo el proceso de revolución argentina, que estaba pensado como un sistema de gobierno permanente, como dije antes, pero vemos que se cae así de un momento a otro, es como que se derrumba por completo y entra en estado de descomposición muy rápido y enseguida se llama elecciones. Así que nada, es todo producto de una limpieza que se da a nivel energético, pero no en los mejores términos. Así que bueno, podría decirse, es una carta que tiene un caudal energético muy fuerte, que o sea, produce como cambios energéticos. Es una carta difícil de analizar,
pero sí se nota que tiene un componente, mucho componente de cosas ocultas, de cosas que no se dicen, de que hay cosas que se tapan, que se quieren tapar pero que no se pueden, y que, o sea, el resultado de lo que se termina decidiendo después termina hablando por sí solo, de la gravedad del asunto, así que nada, no, o sea, va en sintonía con otras cartas de otros hechos que analicé, de características similares, pero lo que sí se ve es que esto es, o sea, es algo que ya roza lo que pueden llegar a ser los límites de sadismo y de desmesura y de locura, ¿no?, que puede llegar a haber en un régimen como este, por lo cual después se termina llamando elecciones y con todos los problemas que empieza a tener esa democracia que no se puede sostener justamente porque se construye sobre bases como esta que son como arena movediza, que no se puede construir nada porque está todo como flojo por debajo. Así que nada, se podrían decir más cosas también de esta carta, se puede seguir analizando. Hay un montón de detalles, de temas escabrosos, o sea, hay mucho como nivel de detalle, de cosas sanguinarias que también tienen que ver con ese, por ahí con ese momento histórico, con ese año 1972. Hubo otros hechos también de toma de regimientos, que no se sabía lo que estaba pasando, no se entendía por qué, se daban explicaciones, pero es como que no era convincente. Así que bueno, nada, son periodos oscuros, son periodos de los que hay poca información y bueno, mirar así como por arriba este tipo de cartas puede dar una idea de precisión, ¿no? De qué pudo haber pasado en situaciones como esta. Este hecho fue condenado en Estados Unidos judicialmente. Hubo condenas a personas que se fueron de Argentina y se radicaron en Estados Unidos de las fuerzas militares de Argentina, así que eso también da una idea de que puede ser que haya estado involucrado personas que no son de Argentina o del exterior, o sea, de intereses fuera de Argentina. Así que nada, esos serían algunos de los aspectos que se pueden mencionar de esta carta.